Bienvenido, don Héctor. Muy buenas tardes. ¿Qué hay de nuevo? Muy buenas a todos, que un placer estar compartiendo contigo aquí en esta Instagram Live. Así que vamos adelante, ¿no? A conversar un buen rato de deporte. El término, profesor? ¿Le gusta el término? Instagram Live. No, pero está bien, porque tú sabes que tú tienes que correr con los tiempos. Claro que sí. Yo digo algo, que hay muchas personas de 50, 60, 70 años que se resisten a las redes porque entienden que eso es para millennials, y no es así. Las redes no tienen edades, son Héctor. Basta y sobra con que tú conozcas el mecanismo de operatividad de cada red. Bueno, ahora cuando tú miras las películas de los años 80 y de los años 70, las máquinas de las redacciones de los periódicos, ¿verdad? Las maquinillas aquellas de 1 millón de marcas. Entonces tú comienzas a ponerte como al día en el tiempo y tú dices, pero bueno, y así era que yo trabajaba. Y todos nosotros trabajábamos ahí, en esa máquina. Tal vez tú no tuviste la oportunidad, pero hasta que llegaron a la computadora, las redacciones de los periódicos, vamos a decirlo así, a principios de los 90, pues nosotros todos nos tirábamos nuestras máquinas de IBM, etcétera, etcétera. Olivetti, sí, eran maquinillas de hierro y de mucho plástico. Y entonces ya pues después, ya a mediados de los 90, cuando comenzaron a darnos los cursos y a introducirnos a la computadora, pero que ya para esa época, por ejemplo, periodistas como yo, teníamos 25 años trabajando maquinilla, porque particularmente un grupo de nosotros todavía pues está activo, como Hugo López Morrover, como Bienvenido Rojas. Comenzamos a finales, a principios de los años 70, en octubre del 72 y en el 73. Entonces, cuando llegó esta tecnología, ya nosotros pues dimos el paso y le hemos seguido la corriente, porque ¿qué uno va a hacer? Claro, pero no fue tan difícil, ¿o sí? ¿Qué usted piensa de eso? No fue tan difícil. Son realmente elementos sencillos, porque los mismos cursillos que a uno le dan, pues son rápidos, son simples, y uno pues se adapta rápido, se ha ido adaptando a todos los tiempos. Ahora el trabajo es más fácil, ahora porque es más rápido, hay más información. Solamente los periodistas haraganes pues no se dedican a buscar todo ese cúmulo de informaciones que hay ahí, una increíble cantidad de información, de cosas que cuando tú te pones a leer cosas de los atletas, de los dirigentes o de los eventos, pues tú no te imaginabas que lo ibas a encontrar en internet, un internet que llegó hace nada más, ¿cuántos años? 25 años, sí. 30 años, y toda esa transformación. Y entonces ahora las facilidades son realmente increíbles. Don Héctor, siempre comienzo esta entrevista con la misma pregunta, porque este live es motivado debido a la situación que estamos viviendo en el planeta. Entonces la pregunta es, ¿cómo afronta don Héctor J. Cruz esta situación de pandemia mundial? ¿Hablamos en serio o hablamos en charla? No, en serio, ya comenzamos. En serio. Bueno, el asunto es una novedad, ¿verdad? Para uno. Yo recuerdo muy bien el presidente de la República habló el martes 17 de marzo, en un discurso por la noche. Dijo que el jueves 19 empezaba una cuarentena, ¿verdad? Y entonces el director del periódico, el Listín Diario, Miguel Franjul, me llamó el miércoles anterior y me dijo, bueno, las personas de edad, entre los cuales estás tú, ya no pueden volver al periódico. Hay un protocolo, ¿verdad? Que hay que cumplirlo cabalmente, y la empresa tiene que protegerse ante las autoridades, ¿verdad? Para evitar males peores. Y entonces yo le dije, y usted también, director, y usted, su director, Fabio Cabral. Él dijo, todo el mundo, todo el que tenga más de 60. Y como tú sabrás, yo tengo más de 60. Y entonces, ese miércoles 18, no se me olvida nunca, fue mi último día en el periódico. ¿Cuánto ha pasado después de eso? Bueno, de 18, hoy estamos a 27, ¿verdad? 18, son 38 días que tenemos ya en casa. Ha sido
trabajando en casa, ¿verdad? Yo como editor del periódico he estado dirigiendo desde mi casa, gracias a la vía de internet, y entonces ya con esas adaptaciones uno pues más o menos. También te quiero decir que ha sido una experiencia para todo el mundo, ¿verdad? Para todo el mundo, y cada quien pues la asume a su modo. Eso sí quiero decirte, porque es sumamente dificultoso este tipo de encierro, ¿verdad? Este tipo de encierro. Por ejemplo, yo he tenido la fortuna o la dicha de vivir en un apartamento con balcón. Ya eso le facilita las cosas a uno, porque el balcón también es un respiradero bastante importante. Hay demasiada gente que vive en casitas pequeñas, y nada, con muchísima gente. Hay demasiada gente que vive en apartamentos sin balcones. Eso dificulta las cosas. Y entonces, pues nosotros, que vivimos en un edificio de 7 plantas, pues naturalmente nos hemos bregado. Nos hemos dedicado de buen humor y de manera obligada a ayudar en los oficios de la casa. Aquí se ha hecho de todo, ¿verdad? Usted ha fregado. Y entonces, Usted ha fregado y de todo. Incluyendo trapeo. Y no tiene ampollas, porque yo tengo. Tengo algunas, ¿verdad? Pero como yo siempre hago mis ejercicios de pesa, pues no me ha afectado. Ahora tú sabes que, yo sé que tú te vas a reír mucho con esto, ¿verdad? Y te lo voy a decir para que te rías un poco más. Todos estos 38 días, 40 días, me vuelve a demostrar a mí que es mejor que los oficios los hagan otros. Eso es así. El país. ¿Entendiste? Sí, claro que sí, definitivamente. ¿Cómo usted entiende que ha asumido el país, la población, los populachos, esta situación de pandemia? Porque, por ejemplo, eso de Puerto Plata, como que uno no termina de entender qué pasó ahí. Falta de educación, apoyo de la autoridad municipal, ignorancia. Dígame qué pasó ahí. Sinvergüencería. Bueno, esta cuestión se ha ligado, igual que en Estados Unidos, ha venido a ligarse con unas elecciones que hubo que posponerla. Eran ahora el 17 de mayo, hubo que posponerla para el 5 de julio, a ver si se pueden hacer, si ya la curva de la pandemia ha bajado. Pero la conducta de los dominicanos ha sido realmente muy buena. La gente no lo entiende así, pero hay que calibrar bien el grado de educación que tiene este pueblo. Con una población de escasa educación en las aulas, aquí hay demasiada gente con un 5º grado de primaria, con un 6º grado, con un 3er grado de primaria. Y aquí hay poca educación en todos los niveles, mucho más naturalmente en la clase más humilde, en la clase pobre. Si tú observas la cantidad el asunto alimenticio de este país, es un desorden, demasiado gente gorda. Eso quiere decir que aquí se come en base a grasa y a carbohidratos. Aquí no hay educación de la alimentación. Y entonces, eso que pasó ayer en Puerto Plata, yo creo que es un flecito al queche, porque es la primera manifestación masiva que sucede de un acontecimiento relacionado con el coronavirus. Yo creo que el hecho de que las autoridades, manejando sus informaciones y su cantidad de pruebas relativamente, den para esta fecha menos de 200 pruebas positivas en el día de ayer y solamente 5 muertos, para utilizar la palabra solamente, yo creo que nosotros estamos en control de la situación, las autoridades están en control de la situación, independientemente de las estadísticas que estén escondiendo o que estén manejando sobre el hecho. Pero yo tengo un criterio positivo sobre el desenvolvimiento, la conducta del pueblo dominicano, porque fíjate que solamente 5 o 6 focos, ciudades, quiero decir, es que está concentrado el coronavirus. Después, en más de 25 provincias, casi no hay coronavirus, muy poca cosa. Pero son en Santiago, en La Vega, en San Francisco, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Ahí está concentrado más del 90% de los casos de República Dominicana. Resumiendo, yo creo que sí, que la conducta ha sido bastante buena, que ha sacado buena nota, y ojalá que en los próximos días todavía el gobierno no se apresure en abrir actividades
para que por lo menos que estemos hasta el 15 o a quién sabe si hasta el 30 de mayo, que la apertura de la economía sea muy parcial, que se vaya parcializando, porque aquí, como quiera que sea, hay que producir, hay que ser productivo y hay que producir dinero para costear el costo de la vida. Claro. Entrando ya a la parte, yo diría que profesional de la entrevista, usted es capitaleño, usted nació en Santo Domingo. No, yo soy una mezcla de varias cosas, porque resulta que mi padre trabajaba en carretera de obras públicas. Estoy hablando de los años 50. Entonces lo trasladaban mucho. Cuando yo nací, en 1950, la familia mía vivía en las afueras de Villa Altagracia. En las afueras de Villa Altagracia. Ahí yo nací. Ahí, en ese tiempo, Villa Altagracia todavía pertenece a la provincia de San Cristóbal. Es decir, que aunque yo no lo sé, yo pertenezco a la provincia de San Cristóbal. Yo soy san cristobalense. Me dicen que a los 3 meses de yo nacer, mis padres, mi familia se mudó para Tamboril. Y ahí estuve hasta los 15 años. Ahí yo hice la escuela primaria y después, a los 15 años, nos mudamos a Santo Domingo, vinimos a Santo Domingo y desde ese tiempo estoy aquí. Yo vine aquí a Santo Domingo al final de la Revolución de Abril, en agosto de ese año 1965. O sea que yo pertenezco a Villa Altagracia, a San Cristóbal, a Tamboril, Santiago y a Santo Domingo. Okay. Sí, una mezcla. Cuando usted vino de Tamboril hacia Santo Domingo, ¿dónde estudió? Yo estudié primero bachillerato. El primer bachillerato, yo vivía con una hermana mía en el Sancho Sama. Hay una escuela en la Avenida Venezuela, se llama Escuela Panamá, y de noche se llama Fray Cipriano de Utrera. Ahí yo hice el primer curso nocturno. Después yo hice el bachillerato, 3 años restantes, en un colegio que llamaba Colegio Dominicano, que ya no existe, que estaba al lado de la iglesia de la Mercedes, en la calle La Mercedes. De ahí finalmente pasé a la universidad, estudié 3 años, 3 semestres de ingeniería química y después estudié también 2 años de administración en AP y finalmente dije que me dispuse a lo que yo hice, a lo que yo había decidido hacer cuando yo tenía 10 años, que era periodista deportivo. Pero ¿cómo lo hice? Yo hice un curso por internet de periodismo, solamente que en ese tiempo no existía el internet. Y entonces lo tuve que hacer por correspondencia. ¿Ese era el internet de esa época? Sí, señor, sí, señor. Entonces, en ese tiempo, yo había 2 acciones. Una era la Jefe School, que hacía cursos por correspondencia para América Latina y el mundo, y otro que era Escuelas Internacionales de Argentina. Con esa de Argentina yo hice mi periodismo, hice 1 año y medio, duré estudiando periodismo, hice por correspondencia, ¿verdad? Y me gradué. Cuando yo me gradué, a principios de 72, cogí mi diploma y me fui y busqué, me metí al periódico nacional a buscar trabajo y en octubre me dieron trabajo con ese diploma. Wow, antes de comenzar esa historia del Nacional en el 72, que evidentemente ahí comienza su carrera, todavía yo no había nacido, don Héctor, así que es un privilegio, un honor para mí. No, más de la mitad de la población dominicana. Sí, exacto, pero ¿cómo es ese crossover de químico, administrador a periodista? ¿Cómo es eso? ¿Tú quieres saber? Bueno, yo tenía un amigo en San Carlos, yo vivía en San Carlos para ese tiempo. Sí. Yo tenía un vecino, un amigo, que estudiaba ingeniería química, y yo dije, bueno, te voy a seguir. ¿Ya? Pero iba a los laboratorios y no entendía nada. No entendía nada de química. Sí, la otra anécdota es que fui a un departamento de psicología de la Universidad Autónoma que se llamaba orientación profesional. Me hicieron los tests, las entrevistas y la cosa, y me dijeron, usted es inteligentísimo, usted se puede meter lo que usted quiera. Y yo busqué, me fui a administración de AP, pero yo no tenía dinero. Y fui a crédito educativo, la Fundación Crédito Educativo, a buscar un préstamo
que me cubriera esa beca y me la dieron y me aprobaron la beca. Y ahí estudié 2 años hasta que conseguí el empleo del periódico El Nacional y lo dejé también. Eso. Ahí también, perdón, estudié inglés en APEC. En APEC también aprendió inglés. Sí, estudié inglés. Okay, sí. Eso es, aprendí no, aprendí no, estudié. Estudié. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero eso fue 70, 71, antes de entrar al Nacional, me imagino, ¿verdad? Sí, entre 71 y 72. Ok. Yo estaba de la UAS, yo estudié en la UAS desde 69. 69, 70 y 71. Ok. 3 semestres perdidos. Y lo de química también cuenta eso. No, lo de química yo no entendía nada. No la asimilé. Salí huyendo cuando la asimilé. Son cosas que pasan, ¿eh? ¿Cuánto fue que duró en química? 3 semestres. Yo no lo Pero ya iba por 5, pero recuérdate que en esos tiempos la UAS tenía el colegio universitario, ¿verdad? Sí, el colegio universitario, el CUB, que ahí ya yo me había tirado 2 semestres. Okay, o sea, que el asunto no fue fácil. Dije, no, yo no lo perdí, ¿no? Que yo no entendí nada. Entonces, nada, yo entendí. Entra al Nacional, periódico El Nacional. ¿De la mano de quién? Usted fue con su título por correspondencia a buscar trabajo y le dieron trabajo. ¿Quién le dio trabajo? No, es una anécdota también, porque en la vida te enseña que tú tienes que ser creativo y agresivo. Yo leía siempre en el Listín Diario un suplemento cultural que publicaba los sábados, pura cultura, mucha poesía y mucha literatura, en el Listín Diario. Y había una señora poetisa dominicana que yo leía mucho, que se llamaba Colombina de Castellanos. Colombina de Castellanos, esa es poeta nacional, esa está en la historia de primer orden de las poetas nacionales, de la poetisa nacional. Entonces ella era directora de Relaciones Públicas del Scotia Bank, que estaba aquí en la cuchilla de la Kennedy con San Martín. Y yo fui donde ella y yo le dije, mire, yo soy seguidor suyo. Yo quiero ser periodista deportivo. Mire mi diploma. Yo me imagino que usted conoce a alguien del periódico El Nacional. Wow. Yo quiero trabajar en el periódico El Nacional. Y ella me dijo, muy bien. Llamó al vicepresidente, que era cronista deportivo del Nacional, que era amigo de ella, que era cronista deportivo, que hoy tiene como 88 años de edad y es miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, que es el doctor Luis Ramón Cordero, que tú lo conoces. Entonces ese señor, yo fui, me consiguió una cita, doña Colombina, yo fui donde él y yo le dije que quería trabajar en Nacional y que yo iba a ser cronista deportivo. Y él me dijo, bueno, me parece. Sumamente creativo, don Héctor, ir a un banco a buscar una poeta que evidentemente tenía relaciones con un periódico y logró hacerlo. ¡Wow! Así es, pero agresivo, creativo y agresivo. Y entonces ahí, sí, el doctor Cordero me recibió, me llevó donde la gente de deportes, eran 2, el editor deportivo y el ayudante, allá eran 3. El editor deportivo era Luis Fernández, el ayudante reportero era Rafael Calderón y el traductor que traducía de Teletipo, que era Rufo Comarazán, que estaba ahí, que también trabajaba en Palacio como traductor del doctor Balaguer. Entonces Luis me recibió, me pusieron a hacer reportajes, el doctor Cordero me llevó donde Luis, ponme ese muchacho ahí a practicar. Me pusieron a practicar, no era un empleo, era práctica, me pusieron a practicar y entonces ahí yo comencé a hacer reportajes. Hice un trabajo a Andrés Van der Rohe, hice un trabajo a educación física, a muchísimos reportajes yo salía a hacer. Me daban el pasaje o me mandaban en un carro y ahí pues arrancó la cosa. Eso fue en octubre del 72 y en diciembre el doctor Cordero me llamó y me regaló mi primer cheque, un bono de Navidad de 50 pesos. De 50 pesos, un montón de dinero. 50 pesos.
Bueno, el dólar era 1 por 1. Si tú lo calculas ahora, 50 pesos ahora, 5 por 5, 25, 2.500 pesos. Así era. Así. Don, y entonces, ¿cuándo sale del Nacional? ¿Cuánto dura ahí? ¿Cómo es el proceso de conseguir su primer trabajo como editor deportivo? Yo no sé si tú conoces el lío que se armó en el Nacional. No específicamente. En el Nacional, en diciembre, se armó un lío donde estuvo involucrado la Golf and Western, ¿verdad? Se armó un lío por unos artículos que Víctor Grimaldi estaba escribiendo contra el director del Listín Diario, Rafael Herrera, por un lío con la Golf and Western. Víctor Grimaldi era comunista y atacaba a la Golf and Western. Ya él no es comunista, ahora él es oligarca. Bueno, entonces, en ese lío, todos los periodistas del periódico, en un momento que la dirección del periódico, que el dueño era Rafael Molina Morillo, que fue el fundador del periódico, el primer director del periódico El Día, se murió hace 2 o 3 años. El Rafael Molina Morillo le prohibió él era el dueño del periódico, director y dueño, presidente y dueño. Le prohibió a Víctor Grimaldi en un momento dado que siguiera ese debate. Y como le prohibieron eso, una medida de mordaza a la libertad de expresión, pues los periodistas se fueron a huelga. Se pusieron ahí enfrente del periódico, ahí mismo en la San Martín, pusieron unas carpas para protegerse del sol y de la lluvia, y ahí duraron 3 semanas en huelga. El Nacional salía, pero lo hacían ellos allá arriba, 2 o 3 gente, la gente del director, del presidente Molina Morillo. Al final de las 3 semanas, la policía de Balaguer vino y le cayó a palo a los periodistas. Rompió todas las carpas, le dio 2 o 3 palos a los periodistas, los sacó de ahí a la fuerza y ya usted sabe el lío que se armó. Wow. De ahí ellos consiguieron un padrino que era el dueño de Radio Comercial, que era la emisora de un PRDista llamado Brea Peña, que era la oposición de José Brea Peña, que era la oposición a Balaguer, y a partir de ahí ellos se fueron a fundar un periódico. Eso fue a principios de 73. Balaguer le negó el permiso, pero ya Brea Peña le había alquilado una casa para ese periódico en la calle Julio Verne. Ese periódico era La Noticia. Y ese periódico duró casi 3 años esperando la autorización de salir, y finalmente salió en el 75 cuando Balaguer le dio la gana. ¡Pam! Ese episodio pasó por ese lado. Del otro lado, a finales de enero, yo también me fui con los huelguistas, porque yo tenía que apoyar a mi compañero periodista. Una breve interrupción. Se quedó en que usted tenía que apoyar a la clase, a los compañeros. Sí, entonces yo me fui con ellos. Entonces, pero yo me fui para mi casa en San Carlos. Yo no me fui a la Julio Verne. No, yo era un muchacho. Entonces, a finales de enero, el doctor Cordero me llamó y me dijo, ven, que te necesito para acá. Tú no tienes nada que ver con este lío, así que ven a trabajar. Y entonces, el doctor Cordero, yo le dije, bueno, déjeme, usted me da permiso para hablar con Luis Fernández, el editor. Yo fui donde Luis y le dije, mira Luis, me está llamando el doctor Cordero, ¿qué tú crees? ¿Me voy o no me voy? ¿O espero que salga el periódico? Y él me dijo, no, vete porque esto está en incertidumbre. Me fui con el doctor Cordero al Nacional a trabajar, porque yo no tenía nada que ver, no tenía que ver en ese tierra. Y entonces, entre Comarazami y yo, hacíamos el Nacional, él traduciendo, y yo hacía toda la parte local, y también ahí, pues entre los 3, creamos una columna diaria de béisbol nada más, que se llamaba 3 en 1, y que era una versión igualita a la miniatura del béisbol que yo tengo 38 años haciendo, y que en ese tiempo pues era lo más leído de Santo Domingo, porque era un resumen bastante pesado de la actividad de béisbol. Ahí
En ese tiempo yo la escribía, Rubén me daba los datos, el doctor Cordero me daba los datos y yo la escribía. Y prácticamente yo pasé a ser el armador de las páginas deportivas de Nacional, apoyado por Roosevelt y apoyado por el doctor Cordero, el playmaker. O sea, se puede decir que usted está teniendo experiencia de editor desde que comenzó su carrera, básicamente. Prácticamente sí, porque ya Rubén tenía otras responsabilidades también en cuanto a su trabajo de abogado. Él era abogado, él era traductor de Palacio, y entonces él iba un par de horas todas las mañanas y la responsabilidad de armar todo pues estaba prácticamente en mi mano, y eso caminó así, sin ninguna prepotencia, sin ninguna arrogancia. Y entonces usted se va a última hora, ¿cuándo? No, después hubo otro episodio un poquito más pequeño, y fue que en el 75 el doctor Cordero y yo tuvimos una discusión por un nombre que le pusimos un pie de foto a una foto, ¿verdad? No te rías lo que te voy a contar, pero el director del periódico acostumbraba mucho a ponerle solamente el apellido a las fotos. Y yo una vez a una foto de Manuel Mota le puse Mota, y el doctor Cordero vino a la página y lo mandó a arreglar y dijo, póngale Manuel Mota, que eso es lo que va. Eso es lo que debe de ser. Entonces yo, jovencito, ¿verdad? Arrogante, creyéndome que yo era importante, yo le dije que no me metiera con mi página. Al hombre que me había llevado. Increíble. Increíble. Entonces ahí el tipo me dijo 3 vainas y se fue. Y yo, antes que me votara, renuncié. ¿Y para dónde se fue? ¿Para dónde? Bueno, yo me fui para mi casa, pero había un caso. El periódico El Sol estaba muy fuerte en ese tiempo. Sí. El periódico El Sol eran 3 matutinos: El Sol, El Caribe y El Listín. Y el periódico El Sol, que ya funcionaba chiquito aquí, que tenía de director Radamés Gómez Pepín, pues entonces estaba muy fuerte y querían votar al editor, un señor mayor llamado Rafael Martorell. Querían cambiarlo porque ya estaba cansado, y entonces me llamaron a mí. Supieron que yo estaba libre, me llamaron a mí, ¿verdad? Y él era único, y yo dije que yo iba, pero con un reportero asistente mío, que necesitaba un reportero. El director era Radamés Gómez Pepín, y el asistente del director, el subdirector, era Juan Bolívar Díaz Gómez. ¿Está oyendo los nombres? Dos grandes, claro. Grandes. Sí, reportero era Osvaldo Santana. Wow, mi director en el periódico El Caribe y CDN. ¿Qué te parece? Eso eran los tulpenes de ahí. Pero eran grandes ligas. Eran grandes ligas. Era lo que iba a dirigir el periodismo a partir de los 80. Entonces ahí yo me busqué un estudiante que era amigo mío. Le di el empleo por 150 pesos. Yo ganaba 400 ya. En el Nacional yo llegué a ganar 250. Y en El Sol llegué a ganar 400, entré con 400. Y tenía 150 pesos para reportero, y nombré a un amiguito mío que estaba estudiando en la UAS, que se llama Gustavo Rodríguez. ¿Qué te parece? El coronel. El coronel Gustavo Rodríguez. Ahí empezó él con ese empleo. Ese fue su primer empleo. Al día de hoy ustedes son grandes amigos. Sí, claro, pero que él después me engañó. Porque él me engañó porque él, cuando estaba allá, sabe que Gustavo siempre ha sido un vivo. Sí. Entonces él le iba a comprar un carro a un profesor de la UAS, ¿verdad? Y le faltaban 200 pesos. Mira, Rolando Guante cómo se ríe. Dije, guay, Rolando te ¿verdad? Escuchando. Le faltaban 200 pesos. Entonces yo se lo presté y todavía no me lo ha pagado. Siempre ha sido un vivo el coronel, siempre. Siempre ha sido un vivo el coronel Rodríguez. Siempre. Mire, Héctor, entonces, esa falta de estudio, vamos a decirlo así, de especialización en una gran academia, como por ejemplo la UAS hoy, se compensó básicamente con todos esos turpenes, vamos a decirlo así, con todos esos periodistas que usted tuvo a su lado, desde Cordero, el propio Roosevelt que estaba empezando, usted mencionó a Osvaldo, usted mencionó al director del periódico El Sol, en fin, mucha gente, a Gómez Pepín también.
Se puede decir que usted compensó esa falta de, si quiere, de formación con esos dos grandes exponentes del periodismo. Bueno, vamos a decir esa falta de aula para el periodismo, ¿verdad? Pero recuérdate que, bueno, en los periódicos, ¿verdad? Uno va aprendiendo la técnica de hacer periodismo en el ejercicio, ¿verdad? Sea radio, sea televisión, sea prensa, uno va aprendiendo en el mismo ejercicio y se aprende todas las técnicas, todas las herramientas. Pero la parte principal, tú no la aprendes ahí adentro, que es la parte cultural y la facilidad de escribir. Porque si tú no tienes cultura y tú no has tirado página para la izquierda, eso no lo compensa a nadie, ni te lo puede enseñar nadie, ningún amigo. O sea, yo tenía mi base cultural en base a la lectura intensa de muchos libros, no necesariamente, no solamente de deporte, sino de cultura general, y ahí pues eso te abre la mente y te da la facilidad de escritura. Si tú no lees, por eso uno siempre recomienda a los periodistas, señores, compren 20 libros y léanselo este año, compren literatura, compren todos los libros de García Márquez, de Vargas Llosa, lean a Dostoyevsky, no solamente lean matemática y álgebra, sino que se adentren en la lectura para que su mente se abra y tengan una cultura general y puedan escribir con mucha facilidad. Quien no hace eso, el periodista que no hace eso, pues está sumamente limitado. Y esa fue la parte mía de que yo siempre pues tuve mucha dedicación a la lectura. En todo el ámbito, ¿verdad? Periodismo en todo el sentido de la palabra, no solamente en deporte. En todo el sentido de la palabra, sí. Porque el que no sabe de todo en periodismo, tú tienes que saber de cómo va el mundo. En todo sentido, tú tienes que saber cómo va el mundo. No solamente el deporte. Tú puedes ser técnico, pero tú puedes... Es como, por ejemplo, ¿cómo yo te puedo poner? El mismo Rolando Guantes, que está ahí riéndose muchísimo. Siempre lo he conocido con una cultura general, ¿verdad? El periodista tiene que tener cultura general, no importa la rama que trate. Puede ser farándula, puede ser economía, puede ser política, lo que sea. Deporte, tiene que aprender, tiene que saber de todo. Asimismo, el periodista deportivo tiene que seguir todos los deportes. No necesariamente tiene que ser experto en todos los deportes. Puede escoger una o dos ramas, ¿verdad?, en la cual se especialice, pero tiene que estar informado, manejar la cultura de la información. Yo he hecho entrevistas, por ejemplo, al propio Guante, Mario Emilio y otros personajes de la actualidad, ¿verdad? Veteranos. Y la mayoría de ellos han mencionado su nombre. Usted siempre ha sido prácticamente un editor, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando. Usted se considera un tipo que ha ayudado a muchos colegas desde sus inicios en el 1972 hasta la fecha. Bueno, recuérdate que a mí me ayudaron, a mí me dieron soporte. Sí. Y si yo no doy soporte a desarrollar jóvenes, a ayudar a desarrollar jóvenes, pues entonces yo estoy perdido, vamos a decir, yo no estoy cumpliendo con mi responsabilidad. No solamente en los periódicos, sino también en mi trabajo de la televisión, en mi trabajo de los libros, pues han pasado prácticamente, pues, que yo te pudiera decir, un gran porcentaje de los periodistas deportivos que están ejerciendo hoy, los que he tenido la oportunidad de compartir y de apoyar. Yo siempre digo que, por ejemplo, a nivel de la semana deportiva, los muchachos, hay algunos muchachos ahí que han trabajado, han pasado por el programa, muchachos jóvenes que se dieron a conocer en el programa, y yo les digo que el mérito es de ellos porque ellos han sobresalido en base a su talento. Es decir, la gente empezó a ver ahí a José Luis Mendoza, a Susi Jiménez, a Héctor Gómez, a José Gómez fue reportero de la semana deportiva en una oportunidad, tú recordarás, o sea, han pasado mucha gente por ahí, muchos jóvenes que hoy están en el protagonismo de la crónica deportiva, que naturalmente lo han hecho por su talento. El primer viaje de trabajo para José Antonio Mena se lo dimos nosotros en una cadena de los Dodgers que yo tenía en 1992-97, cuando él fue con su papá fenecido, Mickey Mena. Él fue con nosotros a pasear, a trabajar en ese evento, y ahí pues fue su primera experiencia. También trabajó varios años en la cadena de los Dodgers. En la hora del deporte de Telesistema comenzó a trabajar de Alfonso Ureña. Carlos Sánchez, lo recuerdo ahora, haciendo los camerinos.
Así mismo es. Y entonces toda esa gente lo han hecho, han sobresalido por su talento. Quien no ha tenido talento se quedó en el camino, se quedó atrás y tú no lo ves hoy trabajando periodismo. Pero es una Pero cuestión de, Satoki, de responsabilidad, de responsabilidad. de O sea, cómo uno asume, ¿verdad? la vez que, sí, una responsabilidad también. La vez que yo te llamé para que fuera a trabajar al Listín Diario, no era porque tú me simpatizabas, sino porque tú eras bueno, porque yo veía que tú eras bueno. Y entonces tú me dijiste que no. Si tú me hubieras dicho No, que sí, pero no se si tú me trata hubieras de dicho eso. que sí, oye, si tú me hubieras dicho que sí, tú estuvieras en el Listín todavía. ¿No te recuerdas de eso? Sí, claro, claro, Pero no traigo eso a colación. pero no, ya lo trajo ya. No, no, pero no es un Pero chisme, no es un nada, chisme. usted sabe que uno tiene decisiones que hay que afrontar y asumir con responsabilidad, la verdad. Y yo no me arrepiento porque, tal y como yo le dije, lo recuerdo esa conversación, que empezaba a hacer radio, que empezaba a hacer televisión, en el lugar donde yo estaba, me dieron la oportunidad de hacer radio, de hacer televisión y de crecer un poquito más profesionalmente, que probablemente no lo hubiese hecho trabajando allá, pero siempre le agradecí su oportunidad. Yo espero que ustedes me hayan perdonado eso. Eso no es Oye nada, lo que dice hombre. Guante, oye lo que dice Guante, que fuera el ¿Qué dice editor hoy Guanti? día. ¿Qué No, dice pero Guanti? que fuera el editor yo hoy día. Mire, don Héctor, yo soy el entrevistador, usted es el entrevistado. A mí usted no me va a doblar mi entrevista. Mire, entonces, usted habló de que es una responsabilidad, es como uno asume todo eso y que esos muchachos se han destacado precisamente por su talento. Pero ha habido personajes que usted, con los cuales usted ha trabajado, que se quedaron atrás, usted que lo citó, no tiene que nombrarme a nadie, evidentemente. Sí, Pero claro, ha han habido. tenido casos. No todo lo que usted toca se convierte en oro. Usted no es un rey Midas. No es que no necesariamente, porque es un asunto, exacto, es que a veces las circunstancias, dice un refrán, que el hombre es prisionero de las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias determinan a veces los caminos que sigue la gente. Yo he tenido muchachos que no necesariamente tienen ese gran talento, o tienen el talento, pero no tienen la vocación, no tienen la vocación para ejercer una actividad. Puede ser de pintor, puede ser de músico, puede ser de cantante, puede ser de periodista económico. Lo más básico, lo básico es la vocación. Si usted no tiene la vocación, a usted le va a ser sumamente difícil enfrentar lo que usted quiera, el camino que usted quiera recorrer. Y entonces, en ese sentido, no hay por qué calificar negativamente a nadie. No, para nada. Si no caminó para donde quería en esa dirección, es porque usted no tenía vocación de eso. Usted prefería vender plátanos o poner un colmado. Yo conozco periodistas que abandonaron la carrera, inclusive se fueron a un colmado, se fueron a una fábrica de jeans, se fueron a otras actividades de una naturaleza distinta. Pero eso no es criticable para nadie. Cada quien No, sigue para su nada. camino. Es un tema de vocación, evidentemente. Una pregunta que básicamente es a la inversa. Usted ya mencionó su proyecto de la Semana Deportiva. Usted creó ese espacio, ese proyecto con grandes de la comunicación deportiva dominicana. Don Rubén Comarazami, don Bienbo Rojas, don Tomás Troncoso, ¿quién más? Usted estaba, y cuando yo veía esas cuatro figuras, esas cuatro luminarias, definitivamente era algo alucinante para mí. ¿Cómo fue la creación de ese proyecto tan importante en materia de comunicación deportiva? Bueno, fuimos tres los fundadores, vamos a decirlo así, los que comenzamos. Yo soy fundador y dueño siempre porque la parte más importante de esos proyectos es la publicidad. Si tú no tienes publicidad, pues no lo puedes sostener. Entonces yo desde el principio entendí eso y asumí siempre la responsabilidad de la venta y le pagaba su suma mensual, su dinero mensual a cada uno. Fuimos tres los que iniciamos, que fueron Tomás Troncoso, Bienvenido Roja y yo, en el canal 21, que ahora es Antena 7, que estaba ahí en la Pedro Bovea, en ese canal. ¿Qué sucedió? Yo tenía ahí diariamente, yo y Enriquito Rojas, hacíamos la hora del deporte, de 1 a 2 de la tarde. Y entonces,
un día, en diciembre de 1999, en noviembre por ahí, el director del canal, que es el actual senador de Moca, José Rafael Vargas, él era director del canal, Canal 21, me dijo que por qué no hacíamos un programa semanal analítico. Entonces yo invité a Biembo y a Tomás Troncoso a participar de ese programa, y más adelante pues integré a Enriquito Rojas. Eso pasó así y comenzamos ahí en el 99. Después tuvimos tropiezos cuando llegó el gobierno de Hipólito Mejía en el año siguiente, el año 2000. El canal cambió de dueño, hubo una decisión política. Nos fuimos un tiempo a Mango TV allí con Juan Luis Guerra, y después pues nos fuimos al Canal 4. Hasta que en el 2004, la victoria con el retorno al poder del PLD, Vargas ya tomó otro rumbo también, y volvimos a transmitir en un canal un poquito mejor que el Canal 4. Nos ubicamos en Telecentro y lo subimos de 1 hora a 2 horas. Desde el 2004 estamos transmitiendo en horario de 2 horas. Ok, ya. ¿Y cuánto tiempo tiene ese proyecto, don Héctor? 21 años. 21 años. Y ha sí, sido... te aclaro que en esos 21 años ha habido muchísimo pleito, ¿verdad? Por eso, no te rías. Por eso es que tú has visto, ¿verdad? Que algunos se han algunos salen, otros entran. Eso es natural, eso es gaje del oficio. Y es natural porque el programa se ha podido mantener en base a una disciplina de que no me llegue 5 minutos después, si no, no entra al set. Porque bien, es un programa en vivo, y entonces muchas personas, algunos periodistas han querido llegarme a las 11:10, a las 10, ¿verdad? Y entonces yo le digo que no es así que hablamos. ¿Usted es el que paga? Y han tenido que irse. No, porque la televisión es muy exigente, tú lo sabes. Sí, usted es el que paga, y si usted me dice que llegue a las 10:40, yo voy a llegar a las 10:40, olvídate de eso. Usted que me está pagando a mí, usted es mi patrón. Bueno, sí. Entonces... Algunos Satoshi se han ido por un asunto también de ego, ¿verdad? Que tiene que ver con... Hay muchos periodistas dominicanos, no voy a hablar mal de nadie, y no me pida el nombre, ¿verdad? No, yo no quiero. Hay muchos periodistas dominicanos. Esta entrevista no se trata de controversia para nada. Que hay muchos periodistas dominicanos, y en el mundo entero, ¿verdad?, que se creen mejores que el otro. Y entonces ahí funciona el asunto de cuando tú estás en grupo, esos egos salen, fluyen, ¿verdad? Fluyen con mucha arrogancia, con mucha prepotencia, y entonces ahí hay choques. Y algunos de los que han estado conmigo han tenido que irse también por ese motivo. ¿Y por qué usted se ríe de eso? Bueno, porque es uno de los motivos por los cuales yo he tenido que darle para afuera, ¿verdad?, a algunos amigos que seguimos siendo amigos. Pero se ha quedado ahí, un tema laboral, no ha trascendido. Bueno, yo he estado ahí, voy a ver hasta cuánto puede estar, hasta cuánto tiempo puede estar en el programa. Pero ahora usted dice. No, digo yo, el programa a largo plazo, ¿verdad? No, cuando yo digo es que esos pleitos laborales no ha trascendido a términos personales. No. Ah, ok. No, por lo menos públicamente no, aunque me tienen odio esos tipos. ¿Qué tan difícil es vender y sustentar un proyecto de comunicación, sea en radio o televisión? Todo lo difícil tú te puedes imaginar. Más un tratándose, por ejemplo, de una persona como yo, que no soy vendedor. Yo lo que hago es diligencias. Yo conozco una persona que es el vendedor por excelencia de programas deportivos, que es amigo de nosotros, que se llama Juan José Rodríguez. Juan José hacía también Johnny Naranjo, el fenecido Johnny Naranjo. Se dedicaba de 7 de la mañana a 7 de la noche a vender. Johnny era vendedor y se sentaba con el cliente a explicarle todas las ventajas para el cliente y cómo le buscaba la vuelta. Así es Juan José. Juan José igualito. La única persona que vende el programa deportivo aquí con eficacia es Juan José. Juan José, es una máquina. Esa es una máquina. Entonces él se le sienta al tipo ahí hasta que el tipo no le diga que sí, no se va. No hay forma que se vaya. Don Héctor, de esos muchachos que usted ha upado, que has
empujado, ¿cuál es el que le hace sentir más orgulloso? Si hay uno, dos o tres, no importa. ¿Quién es? No, eso me compromete. ¿Le comprometes? Sí, eso me compromete, pues yo creo como que cada quien sabe su talento y el camino que ha recorrido. Ok, entonces, usted mencionó anteriormente a Hugo López, mencionamos a Don Biembo. Ellos son periodistas deportivos que han hecho el crossover para el periodismo político. ¿En algún momento usted ejerció periodismo político o nunca le pasó por la mente eso, si no ha ejercido nunca? Bueno, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo, yo no me había enterado que ellos han hecho crossover. Oh, pero Biembo hace un programa de política, o lo hacía hasta el otro día, y Hugo López también tiene programa de radio y todo. ¿Cómo que no? Eso vamos ganando. Ellos no saben de política. ¿Cómo que no? No, hombre, no, esos son muy gangas. Ellos no saben de eso. Pero usted nunca le pasó por la mente eso, dedicarse a eso. Es que tú tienes que estar, cuando tú tienes que tomar una decisión, óyeme bien, ¿qué lugar yo ocupo en la prensa deportiva de este país? Oh, usted está entre los primeros. Un buen lugar, ¿verdad? Una vez, Carlos Nina hizo un libro hace varios años. De los 15. Mire, esto me van a cerrar esto, no. Mira, no. Oye, Satoshi. Hizo un libro una vez de los 15 mejores periodistas deportivos de la historia de la República Dominicana. Hoy, ¿tú sabes lo que hizo Carlos Nina? Me metió ahí en ese grupo. Ay. Yo estoy en ese grupo. Y yo le dije, Nina, pero usted tiene. No, pero no se trata de eso, entiéndeme el chiste. No, ¿por qué tú hiciste esa vaina? Eso me compromete a mí, de los primeros 15, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que uno es de los primeros 5, ¿verdad? Entonces este señor me puso entre los primeros 15. Yo lo único que le explico a los muchachos de deportes, que cada quien mire su currículum, Satoshi. Que cada quien mire sus hechos, lo que ha hecho, y que decida él mismo, ¿verdad? Si fue bueno o fue malo. Sí, es cierto. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué posicionamiento él se da? ¿Te entiendes? Por ejemplo, si yo escojo mis libros, ¿verdad? Mi columna, mi trabajo de editor en 1 millón de periódicos, casi todos los periódicos dominicanos, mi trabajo en la televisión, yo tengo que saber mi posicionamiento yo mismo, sin decir que soy mejor que nadie. Entonces tú tienes que revisarte tú mismo, ¿verdad? Para tú darte cuenta de qué es lo que tú has hecho y tú evaluarte tú mismo. No le preguntes a nadie, evalúate tú mismo. A nadie, a ver si tú lo has hecho bien o lo estás haciendo bien o qué cosas tienes que hacer para mejorar. Mire, le voy a confesar, yo no había escuchado esa filosofía de nadie, de ningún colega, y qué bueno que usted lo hace, qué bueno que yo tomé la iniciativa de invitarlo, porque aquí hay muchos cronistas que están mirando esta conversación y yo estoy seguro que van a aprender algo. Yo de vez en cuando y de cuando en vez me paro y digo, caramba, yo he logrado y yo estoy conforme con lo que yo he hecho, pero eso soy yo. A mí no me importa que el otro me juzgue, ni me quiera poner en un ranking. O sea que de verdad esa motivación de usted, esas palabras cayeron como anillo al dedo, especialmente para esa juventud que nos está siguiendo hoy día, ¿verdad? Entre la audiencia. ¿Cuánto tiempo tú tienes leyendo la columna de Rolando Guante? Reporte de la Mayores desde que salió, y no solamente eso, sino también el reporte de la Liga de Invierno. Yo leía Guante cuando en el Nacional Guante hacía las previas de la NBA. Yo era un muchacho, yo se lo dije a él. En el Nacional usaban unos dibujitos, no ponían fotos, eran unos dibujitos que ponían. No sé cómo se llama eso ahora. Y yo lo leía haciendo las previas de la NBA. Yo la recortaba, la leía mucho y a los 4 días la volví a leer y todo, porque me gustaba siempre el estilo de Guante y claro, el baloncesto también, pero hace rato que yo estoy leyendo a Guante, hace rato. Entonces, para darte un ejemplo, cuando Guante revise su quehacer, ¿verdad? Su foja de vida en el periodismo, esa columna de 30 años, ¿no le da satisfacción a él? Claro. Él sabe que lo ha hecho bien.
Claro, y que claro. tiene una legión y que tiene un posicionamiento histórico en República Dominicana. A eso que me refiero. Entonces, Hablando... ajá. Sí, continúe. No, para concretarte el tema que estábamos hablando ahorita de la política, que si alguna vez pensé pasarme de periodismo deportivo a la política y eso, si yo lo he hecho bien en deporte, yo no tengo que inventar con la política. Yo se lo dejo a los periodistas políticos. Yo entiendo, desde que me hizo la analogía de Carolina Gómez, yo entendí perfectamente cuál era la idea. Hablando de columna, usted escribe una columna todos los días. En mi caso, yo en el periódico del Caribe escribía una interdiario y era intermitente, ni siquiera duré, qué sé yo, 3 años escribiendo la interdiario, porque eso es difícil, encontrar un tema todos los días. ¿Cómo usted se hace para encontrar un tema todos los días? Bueno, son 38 años que tiene esa columna. Hace 38 años yo encuentro un tema todos los días y entonces ahora no hay deporte, ¿verdad? Sí. Entonces yo te voy a hacer una anécdota. ¿Qué yo escribí hoy? La del pelotero, el infield Pedro González. De González, el número 12 en el ranking. El número 12, pero sí. Óyeme cuál es la historia. Cuando empieza la cuarentena, ¿verdad? Y no hay deporte, bueno, ¿de qué vamos a escribir? Y entonces yo decidí escribir perfiles pequeños. A veces son de un solo artículo, a veces son de 4, como el de Manuel Mota, de la semana pasada. Escribí uno de Marichal que me llevó 6 días. ¿Verdad? ¡Wow! Sí, y escribí otro de Felipe que me llevó 4 días. Tengo el de Chilote por ahí, que viene por ahí, que también tiene 5 capítulos. Y entonces, eso es para el periódico impreso. Entonces, ahí yo estoy escribiendo la historia, los perfiles pequeños, medianos o largos, depende de la historia de cada tipo, de los 50 primeros dominicanos en debutar en Grandes Ligas, en orden cronológico. Pero ¿qué resulta? Ya yo decidí hace tiempo, ya yo voy como en el 33, hoy salió el 12, pero yo voy en el 33, porque cuando pase la pandemia y venga la Grandes Ligas en julio, ¿verdad? Yo voy a publicar ese libro. Ok, va a hacer una compilación de todos esos perfiles. Todos esos artículos, pero yo lo tengo así ordenado. Aunque no lo haya publicado. ¿Cómo que no lo haya publicado? Si lo estoy publicando. No, usted va por el número 12 sí, no. No, pero yo puedo seguir después que se reanude. Usted lo va a seguir. Claro, porque recuérdate que va a haber un periodo hasta que retorne a las Grandes Ligas, ¿verdad? Sí. Los entrenamientos no vienen aquí de Grandes Ligas hasta el mes de julio. Aquí va a pasar junio entero, tal vez a finales de julio, principios de julio. Aquí no se llevan de cuento de que del comisionado y esa cosa. Aquí ayer en Nueva York, Satoshi, de que se murieron menos que el día anterior, pero se murieron casi 400. 400, sí. Una locura. Es una tragedia, no es una locura, es una tragedia demasiado grande. Y el deporte no le puede dar la espalda a esa situación. Entonces va a pasar mayo entero, a ver en junio si se le pone fecha a la apertura de los entrenamientos. Entonces, ese libro yo lo voy a publicar cuando reinicie la Grande Liga. Ya eso está decidido, porque yo lo voy a terminar ahora, dentro de 15 días, ese libro. Y usted tiene su impresora, y ya usted lo vendió, ese libro. Yo le busqué 5 o 6 anuncios ahí, engaño 2 o 3 gente. Pero usted dice que usted es vendedor. No te rías, pero yo tengo amigos que me apoyan. 2 o 3 amigos ahí, 5, 6 o 7 o 8. ¿Cuántos libros usted ha escrito? ¿Usted ha escrito más libros que Carlos Nina? No, pero espérate, retira eso. Si me hace la pregunta, ¿verdad? Sí, si me hace la pregunta, ok, sin Carlos Nina. No mencione a ninguna otra persona. ¿Cuántos libros usted ha escrito? ¿Ha publicado? Hay 2 cosas. Tú sabes que yo hago anuarios. Anuarios de grandes dominicanos en Grandes Ligas, anuarios de la pelota invernal, que ya tiene 20 ediciones, no te rías, y anuario de la Serie del Caribe. Entonces, esos anuarios yo lo hago como editor de libro, que es otra cosa, es una cosa diferente a ser autor. Entonces, yo he escrito realmente, yo tengo una producción de 20 títulos
20 títulos, incluyendo los anuarios, tienen entre todos más de 60 ediciones. Más de 60 ediciones. 60 ediciones. Hay tres biografías. Hay tres biografías que son de Marichal, de Sammy Sosa y de Fausto Ceja Rodríguez, el boxeador. Hay historias olímpicas por Pipá. ¿Y no me preocupa qué? ¿No le preocupa el hecho de que, por ejemplo, esos números, a veces yo siento como que no sé, como que lo ponen en páginas de internet y no dan el crédito ni nada? ¿Usted no le preocupa eso? ¿No le molesta? No, si fuera en Cuba sí, porque en Cuba es una dictadura, pero estamos viviendo una democracia. Aquí tú tienes que permitir ese tipo de cosas. Don Héctor, mire, yo necesito por lo menos 15 minutos más de usted. Ya Instagram nos regala solamente 1 hora para hacer la transmisión. Lo que vamos a hacer es que vamos a interrumpir esta transmisión, luego yo me conecto otra vez y usted hace lo propio. ¿Le parece? 15 minutos y ya yo lo suelto porque yo sé que tiene que cenar y estar con su señora y todo eso para hablar de la actualidad. Ya usted se metió en Grandes Ligas y coronavirus y campos de entrenamiento, entonces yo tengo que seguir esa tónica por ahí. ¿Le parece, don Héctor? Sí, me falta 2 minutos para explicarte el paso, cómo sucedió el paso del periódico Hoy, el periódico Última Hora y el periódico Listín Diario. Ay, que no hablamos de eso. Sí, vamos a comenzar con eso en los próximos 15 minutos, ¿le parece? Ok. Bueno, vamos a desconectar y luego entonces volvemos con esta conversación. ¿Qué hago aquí? ¿A qué botón le doy? No te preocupes, que yo me voy y usted se va también. Quedan 1 minuto 54 segundos para que se interrumpa esta conversación. Así no, que lo que pasa es que a mí me gusta aprender. Dígale a su señora ahí que usted no va a aprender a control remoto. Nos vemos. Don Héctor, como usted ya habló de una temporada de 81 partidos, usted habló de la temporada del invierno en Lidón, el hecho de que solamente se jueguen 81 partidos y que evidentemente un pelotero va a tomar 300 turnos, 280 turnos, que es básicamente la mitad de lo que normalmente se toma un pelotero en una temporada completa. ¿Usted cree que eso va a ayudar a que tengamos una buena temporada repleta de buenos jugadores de Grandes Ligas en República Dominicana? Más que de Grandes Ligas, de Liga Menor. De gente de Liga Menor. Porque aparentemente no van a permitir temporada de Liga Menor este año. Aparentemente. Entonces, quienes van a jugar más aquí son los jugadores jóvenes de Liga Menor, que le van a dar, se van a ver obligados los prospectos de Liga Menor, de ese gran grupo que siempre le prohíben que jugar, va a tener que darle permiso para que se pongan en forma. No de Grandes Ligas, sino de Liga Menor. Así que yo lo proyecto. Y entonces la gente del Clásico, ¿con quiénes vamos a jugar en el Clásico? ¿Con los liga minoristas? No, porque la gente del Clásico va a estar en forma. Recuérdate que van a jugar 3 meses más 1 mes de playoff. O sea que no necesitan del todo. Liga invernal no lo van a necesitar. Recuerda que estas son apreciaciones personales. No, claro, mías. Evidentemente. Pero, mías. Pero si no hay liga menor, todos esos ligas menor que son prospectos premium de las Grandes Ligas van a tener que jugar aquí. Entiendo. Y eso lo va a favorecer mucho. Bueno, don Héctor, muchísimas gracias de verdad por estos minutos, 1 hora, 20 minutos, aunque en la última parte afrontamos problemas con la conexión de internet, pero no importa, se le sacó la sustancia que yo quería y mucha gente disfrutó este conversatorio con usted, una figura muy peculiar, pero sobre todo una figura que ha ayudado a lo largo de su historia, desde 1972, a muchos colegas. De verdad, un abrazo enorme, gracias por la oportunidad, gracias sobre todo por la receptividad que usted ha tenido a la hora de yo solicitarle esta entrevista. De verdad que me siento muy honrado de que usted me haya concedido esta 1 hora y media. Gracias a ti, es un placer para mí. Naturalmente, recuérdate lo que yo dije para los periodistas. Si no tienen vocación, lo principal es la vocación y la cultura general. No se quede en periodismo deportivo. Si usted tiene vocación de ser periodista, métale mano a todo. Gracias y sigue para adelante. Gracias, don Héctor. Muy amable. Saludos a su familia, saludos a su señora ahí. Y a la perrita. Y a la perrita también. Bye, bye.